Ok. Déjame compartir pantalla. Bueno, básicamente para los que no han estado aquí en las clases pasadas, ahorita estamos en la semana número 6 ya, en este caso de el programa de 12 semanas de transformación. Entonces ya empezamos con lo que es pues despertar en este caso el sueño, la visión que tenemos, ya empezamos a planear y a probar la nueva mentalidad, básicamente asegurarnos que la mentalidad que nosotros queremos o la meta que nosotros queremos llegar, que esté alineada con las leyes para que en este caso fluya con más facilidad y que podamos trabajar con una posición de poder en vez de forzar las cosas tanto. Esto me recuerda al libro de Poder versus Fuerza de Hawkins, súper recomendado. En este caso, bueno, la semana número 2, como digo, planeamos y probamos la mentalidad, descubrimos el valor verdadero, empezamos a abrazar nuestros miedos en la semana número 4. Después, la semana pasada hablamos de la ley de circulación y de la abundancia. Y en esta semana vamos a empezar a ampliar un poquito nuestra perspectiva, ¿verdad? Entonces déjame compartir pantalla aquí rapidito. Compartir pantalla. Un segundo. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Eh? ¿Estás bravo? ¿Estás disgustado? No, viendo cómo es la vida. Ok. Compartir aquí. Ok. Empecemos aquí. Perfecto. Segundo, déjame pasar esto por acá. Ok, excelente. Asegurar que se vea bien todo. Ok, listo. No es este. Este de aquí, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la semana número 6, ampliar nuestra perspectiva. Bueno, primero que todo, ok, hacemos el repaso, básicamente creamos la visión, escuchamos nuestros deseos y los descontentos para poder identificar qué es lo que queremos trabajar. Recuérdense que el espíritu se manifiesta a través de cuáles son los deseos y qué es lo que con lo que ustedes no están felices en el momento, ¿verdad? Entonces formamos las imágenes del sueño, que es en este caso la visión que vamos a usar como nuestra estrella polar para poder tomar decisiones y filtrar las decisiones, y creamos el sentimiento de ser merecedores. Y acuérdense que son merecedores de ese sueño simplemente por el hecho de que su corazón esté latiendo, no por nada que hayan hecho en el pasado. No porque Alberto trabaje más duro que Andrés, significa que que Alberto es más merecedor del sueño que Andrés. En este caso, todos somos igual de merecedores. Entonces, sabemos que si dejamos que el miedo nos controle, vamos a estar contraídos. Y si no damos, vamos a estar contraídos también. Y ahora vamos a trabajar con nuestras percepciones, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo, quiero empezar con una historia. Esta historia es una pareja que básicamente tuvo un argumento. Y la pareja que tenía una relación muy bonita, pero de vez en cuando tenían discusiones bastante fuertes. Y el marido dice que básicamente siempre se perdonaban, pero en este caso tenían una discusión que empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y con el tiempo, pues a la semana, pues ya básicamente la discusión explotó. Y el marido dice que al final del argumento la esposa se puso de rodillas y le dijo, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Y él dice, sí, estoy seguro. Y dice, salte debajo de la cama, cobarde. Entonces me da mucha risa porque obviamente es un chiste malo, pero me encanta esta historia porque nos introduce a la idea de lo que son las relaciones humanas. Entonces, hay un elemento clave en esta pequeña historia, que es un chiste muy malo, en este caso lo vuelvo a repetir, pero en este caso el elemento de esta historia es el perdón. El perdón, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, tú puedes tener un problema en el trabajo con un amigo o en el tráfico y lo perdonas. Y si te cortan en el tráfico, en este caso, si compras un producto equivocado y te dan el cambio que no es, los perdonas, obviamente. Pero cuando tenemos una situación una situación en la que en este caso fue, por ejemplo, alguien en que tú confiaste, alguien que le diste tu atención, que le diste tu corazón y que te traicionó. En este caso, obviamente, es mucho más difícil perdonar a alguien cuando la gravedad del asunto pues empieza a ser de ese tamaño. Entonces, por eso hoy vamos a hablar justamente en este caso, del perdón. ¿Por qué? Porque como ya revisamos en las clases anteriores, ya sabemos todo lo que necesitamos para hacer que nuestro sueño, nuestra visión, que empiece a crecer. Entonces, ahora tenemos que ver las condiciones para asegurarnos que donde nosotros estamos plantando las semillas, semillita, 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 vamos a asegurarnos de que la tierra sea fértil. ¿Por qué? Porque si tú lanzas semillas en concreto, pues no puedes esperar que las semillas crezcan, obviamente, evidentemente. O sea, si ustedes lanzan semillas en el concreto, pues lo más seguro se van a secar con el sol o pues se las va a llevar el viento. Entonces, básicamente, hoy vamos a trabajar en este caso, en el lienzo, vamos a asegurarnos que
la tierra sea completamente fértil para poder empezar a crecer ese sueño, a cultivarlo, ¿verdad? Y eso nos lleva al perdón. Porque hasta el mejor sueño, mejor probado, que vaya a cambiar el mundo entero o la mejor visión que puede existir, lastimosamente no puede crecer si la tierra no es fértil. Y si la tierra es tóxica, pues obviamente en este caso el resentimiento es lo que causa que en este caso sea imposible que eso crezca, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Entonces, si te has preguntado si tienes que hacer algún trabajo en cuanto al perdón, porque tú, o sea, muchos capaz dicen, bueno, yo no tengo que perdonar a nadie, pero simplemente por el hecho de estar respirando, significa que tenemos que perdonar, ¿ok? Entonces, y esto básicamente es otra cosa que está en todas las religiones del mundo, en la psicología, en la salud mental, nos enseñan que el perdón es una práctica mental, emocional y espiritual que nos abre las puertas de las percepciones y nos libera para poder vivir una vida que valga la pena. Porque cuando es algo así de simple es fácil perdonar, pero cuando es un sentimiento grande, como dijimos, un sentimiento de traición, o cuando es algo mucho más profundo, obviamente es mucho más complicado. Sin embargo, el regalo del perdón es mucho más profundo que cualquier situación que pudiera haber pasado, ¿verdad? Entonces, y con esto, bueno, es una historia de lo vi de una profesora, se llama Rachel Naomi Remen. Ella es una profesora de la Universidad de Los Ángeles y de San Francisco, disculpa. Entonces nos cuenta que cuando era joven, obviamente, o sea, su familia no venía como que dinero, entonces gran parte de lo que hacían es que los viernes se reunían y su papá traía un rompecabezas. Entonces, para hacerlo más divertido, el papá agarraba el rompecabezas y escondía la caja para que no pudieran ver qué es lo que están construyendo, entonces para que fuera como una sorpresa. Entonces Rachel contaba que ella tenía 7 años y tenía una imaginación muy grande. Algunas de las piezas le daban mucho miedo, algunas tenían formas muy raras, con un aspecto oscuro y no podían identificar qué eran. Y como la caja no estaba, pues ella se imaginaba y uno se imagina como lo peor, ¿no? Entonces, cada vez que sacaba las piezas y veía una, pues se veía grotesca o se veía muy fea, entonces esas mismas piezas del ajedrez empezaron a asustar a Rachel. Así que para lidiar con el miedo, lo que ella hacía es que las escondía en el sofá, en un cajón, o básicamente como que las alejaba para poder evitar. Entonces, cuando terminaban de hacer el rompecabezas, la mamá le decía, Rachel, ve a buscar las piezas que faltan, y después de finalizar, ella se daba cuenta que no era nada. Entonces, ya después de varias veces, ella cuenta que como para la tercera vez, cuando finalizaban, ella llegó como una realización muy grande, como que empezó a entender, ok, es que, o sea, entendió que cada pieza del rompecabezas es una parte esencial, y por más oscura y grotesca que esa pieza se veía, las imágenes no pudieran completar, no, o sea, no, la imagen completa no pudiera ser completada si no fuera por esa imagen chiquitica, que en algún momento pudo haber sido grotesca, pudo haber sido fea, pudo haberle causado miedo, pero para poder ver el panorama completo, tienen que encajar. Entonces, lo mismo pasa en diferentes aspectos de nuestras vidas. Entonces, hay algunas piezas del rompecabezas que cuando los vemos como algún pedacito de nuestras vidas o alguna experiencia, alguna relación, puede que se vea grotesco, que hay algo que haya pasado y puede que en ese momento haya sido algo malo. O sea, capaz tú te recuerdas al principio de este año y tú dices, wow, o sea, no, el principio de este año fue súper heavy o que cualquier cosa pudo haber pasado, pero al final de cuentas, lo que lo que importa es el panorama completo de nuestras vidas. Entonces, en el panorama más grande, estas piezas son esenciales. ¿Por qué? Porque aprendimos de ellas. Son son sí situaciones de las que aprendimos. Así que estas piezas no deben ser descartadas o escondidas como Rachel hacía. Solo debemos encontrar el lugar en donde van. ¿Ok? Porque estas son imágenes, o sea, son pedacitos de nuestras vidas que son destinadas a ser parte de una gloriosa imagen, un bigger picture, un panorama completo, ¿verdad? Que es en este caso la historia tan bonita que es la vida de cada uno de ustedes aquí. Entonces, cuando vemos la historia de todos los tiempos, los maestros, los avatares, reconocemos que en la historia siempre hay un elemento de traición. Por ejemplo, en la historia de Jesús, cuando lo traicionaron con un beso en el cachete, y te das cuenta que si no hubiera sido por esa historia, pues no habría resurrección y tampoco habría una crucifixión. Y sin la crucifixión no hubiera habido sin la traición no hubiera habido una crucifixión. Y cuando ves el panorama de toda la historia, pues te das cuenta que todo tiene un pedazo y un porqué, ¿verdad? Entonces, esto pasa en la vida de todos. Y bueno, con esto pues vamos a dar, esto es una película que vi que es básicamente una película de una muchacha que su vida como que no estaba funcionando muy bien, la vida de esta muchacha. Entonces, no tenía relaciones significativas, como que iba de trabajo a trabajo, de empleo a empleo, y sentía que no le gustaba a nadie. O sea, solo tenía conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto, problema, problema, problema. Así que
ella empezó como a que explorar su vida y se empezó a dar cuenta que tenía una superficie llena de resentimiento, que salía día tras día y ese resentimiento está directamente relacionado con diferentes personas o cosas. Entonces, al darse cuenta, el núcleo de todo estaba lleno de dolor. Entonces, al principio de la película, cuando muestran cuando ella era pequeña y muestran que ella fue criada en una familia donde su papá era un alcohólico, abusivo, que cada noche que llegaba a la casa aterrorizaba a todo el mundo, la familia se despertaba y pues era un drama. Entonces, o sea, básicamente no podían dormir tranquilos porque no sabían cuándo iba a ser la próxima vez que el papá iba a llegar y los iba a amenazar. Entonces dicen que una vez estuvo los amenazó con cuchillo y que otra vez pues tenía 3 balas y decía una para ti, una para ti y una para ti. Entonces como que, o sea, obviamente una situación súper traumática y más para una niña, o sea, joven, o sea, y eso pasó durante todo el proceso de su juventud, en este caso. Entonces, cuando ella tenía 17 años, tuvo un colapso mental y terminó en el hospital. Después de que salió en el hospital, la llevaron a una casa de adopción donde pudo terminar la escuela. Entonces, en la mayor de la parte de la película, ella tiene 37 años y muestran cómo ella, desde que sale de la casa de adopción, empieza a desarrollar ese sentimiento contra su padre, porque lo había hecho y por lo abusivo que era. Entonces, obviamente, al esperar, al observar lo que estaba pasando, atrapa las emociones también y solo te provoca que se lo lleve la policía. O sea, uno ve la película y es como que, wow, o sea, le da rabia a cualquier persona que lo pueda ver porque nadie merece eso, lo que ellos estaban pasando. Entonces, la madre y el hijo también terminaron alejándose de él y nadie supo de él por muchos, muchos años. Entonces, pero puedes ver cómo espiritualmente lo que estaba pasando ella es que lo estaba aguantando el resentimiento de su padre. Entonces, todas las cosas que le estaban pasando a ella en su vida era por resentimiento. Entonces, la persona que estaba sufriendo a raíz de la situación era ella. El papá no estaba sufriendo. Ella era la que estaba aguantando ese resentimiento en su corazón y es lo que lo hacía ella en este caso, pues, reaccionar y actuar de esta manera. Y la única persona que podía librarse de esta situación era ella misma. Entonces, obviamente, muestran la historia de cómo pasa todo y por eso es que empezamos a hablar de la posibilidad de que estaba realmente en sus manos el poder cambiar. Y sin importar qué es lo que había sucedido, ella tenía el poder de decidir qué tipo de vida ella quería vivir. Así que ella misma empezó a darse cuenta de sus mismos pensamientos, de cada vez que pensaba en esta persona, pues cómo la hacía sentir. Y básicamente se dio cuenta como nunca iba a poder estar en paz, entre comillas, obviamente, con ella misma en su cabeza, no tenía idea de cómo mejorar. O sea, no sabía cómo poder pues, eliminar todos esos pensamientos negativos. Así que empezó a adentrarse en el poder genuino del perdón, ¿verdad? Así que te quiero empoderar hoy para recapacitar acerca de la palabra perdón. Entonces, en este caso, perdonar viene de perdonar. Es perder para ganar algo. Entonces, perder, soltar, dejar ir, es la raíz de la amargura del corazón, el veneno del alma, ¿verdad? Y donar, que es la segunda parte de perdonar, efectivamente, es sembrar para cosechar. Entonces, donar amor, la cura para restaurar el alma y básicamente sin perder, o sea, dar amor, básicamente. De ahí viene la palabra perdonar. Entonces, perder y donar. Entonces, es un cambio de perspectiva muy, muy arrecho que abre nuestras vidas, abre nuestra conciencia hacia la presencia del amor, la experiencia de nosotros mismos como co-creadores de este universo abundante que ya sabemos que es en el que vivimos. Y en un campo energético que está acá para nuestro mejor interés. Y es aquí donde lleva algo que habla Albert Einstein, que me llama mucho la atención, o sea, y que suena súper sencillo, pero en realidad es algo, o sea, es algo gigante. Y es que él dijo una vez que nosotros hacemos una decisión fundamental en esta vida. Y dependiendo de cómo hacemos esta decisión, nos va a llevar a cómo vamos a vivir nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿este universo es amigable? Algunas se han preguntado, ¿este mundo es amigable? Y básicamente él dice que cuando nosotros creemos que este es un universo malo, todo va a conspirar en nuestra contra, todo. Siempre vas a vivir en miedo, vas a vivir en tormento, en sufrimiento, en carencia, inclusive hasta cuando las posibilidades de que lo mejor, de lo mejor, de lo mejor esté a tu favor, te van a seguir pasando cosas malas, simplemente porque tienes la creencia de que este es un universo que es malo, cuando no es así. Entonces, pero si tomas esa decisión, que este universo es amigable, siempre buscando el mejor bien, será ahí cuando te abrirás al soporte de este mismo. El Talmud
dice que cada hoja de pasto tiene un ángel que se inclina sobre ella y susurra, crece, crece, como si cada célula estuviera cubierta de posibilidades para crecer y convertirse más de ella misma. Que el universo siempre sigue en una urgencia interna que dice evoluciona, crece, exprésate, sé, toma acción, haz. Entonces, cuando tomas la decisión de que el universo es amigable, te abras a tener acceso al soporte que está aquí para ti. Entonces, ya saben, es una decisión que tienen que tomar de que este universo es amigable y de que el mundo en el que vivimos es amigable y que está aquí para el mejor de nosotros. Y bueno, Buda dice que una persona que aguanta resentimiento es como alguien que agarra un carbón ardiente esperando que la otra persona se queme. Y eso está muy heavy. Y también he escuchado que aguantar resentimiento es como tomar un poquito de veneno todos los días, un poquito de veneno, esperando que la otra persona se muera. Entonces, obviamente, suena estúpido, pero este es el mundo en el que vivimos. Y la energía, la razón por la que eso pasa es porque la energía que nosotros aguantamos es la energía en la que nosotros vivimos. Voy a repetir eso. La energía que nosotros aguantamos es la energía en la que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces, durante toda su vida, esta mujer fue víctima de la energía en la que ella estaba viviendo, que era el resentimiento, por muchos, muchos años. Pero al final tomó la decisión y dijo, ok, no, no quiero más, quiero perdonar. No tengo idea de cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Se lo merece mi papá? No se lo merece por todo lo que hizo mucho daño, pero quiero la libertad que me traerá a mi vida. Entonces, ella se quedó atrapada en la trampa de que para perdonar significa que ella tenía que estar bien con el hecho de que su padre haya hecho todas estas cosas, de que los haya aterrorizado, de que los haya maltratado, de que haya hecho muchas, muchas cosas. Y cuando en realidad, pues no es así. Entonces, ella pensaba que tenía que estar bien con el hecho de que nunca hubiera ido a rehabilitación y de que hubiera usado las pistolas y los cuchillos y todo esto cuando eventualmente llegó a entender que el perdón no tiene nada que ver con eso. El perdón no tiene nada que ver con aceptar las conductas abusivas que tuvo su papá. El perdón tiene que ver más que todo, o sea, tampoco es como si fueras una alfombra y de que dejas que todo el mundo te pisotee. No, para nada. Porque perdonar no tiene nada que ver con reexperimentar esas conductas que hayas pasado tú. Perdonar más bien es liberar. Perdonar es simplemente cuando una persona se libera de ese resentimiento. Cuando somos controlados y alimentados por el resentimiento, empujamos nuestro propio bien lejos de nosotros. Voy a repetir eso. Cuando somos controlados y cuando somos alimentados por nuestro propio resentimiento, empujamos nuestro propio bien lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos tomando un poquito de veneno, un poquito de veneno, un poquito de veneno, un poquito de veneno. Entonces envenenamos el campo donde nuestra visión está siendo creada. Entonces esa tierra que debería ser fértil, la estás convirtiendo en cemento. Entonces, ¿cómo tú planeas de que las semillas que tú estás poniendo crezcan cuando estás poniendo semillas en cemento? Espero que estén siguiendo hasta ahorita. Entonces, el perdón es un cambio de percepción que te libera. El perdón se hace por alguien más. ¿Ok? O sea, el perdón no se hace por alguien más. El perdón se hace por nosotros mismos. El perdón es amor propio. El perdón es un cambio en tu percepción. Eso significa que cuando consigues una nueva manera de ver todo lo que has experimentado, porque si seguimos llenos de resentimiento o de ira o de odio o de ese sentimiento de traición o alguna situación que nos haya causado dolor, ese mismo sentimiento será la que de lo que estaremos llenos. Entonces, acuérdate, tú eres la energía en la que tú estás viviendo. Entonces, el trabajo del perdón es interno y está hecho dentro de ti mismo. Entonces, cada vez que pensamos en esa persona o esa experiencia que pues te haga poner esta cara, obviamente todos tenemos a alguien en nuestra vida que tuvo algún impacto en nosotros y te hace poner esa cara apenas pienses en esa persona. Así que piensa ahorita mismo en esa persona, ¿quién se te viene a la cabeza? Alguien que haya sido complicado para ti, puede ser un amigo, pueden ser tus padres, puede ser un compañero de trabajo, alguien que cuando pienses en eso, es como que, o sea, ¿sabes? Esa persona. Entonces, ese tipo de energía te contrae esa energía que tú sientes. Y este es un buen lugar para empezar porque ya estamos identificando qué es eso que está haciendo que la tierra no sea fértil. Entonces, es un buen lugar para identificar que hay del trabajo que se tiene que hacer en este caso, porque es donde vamos a poder liberar esa energía que estás usando actualmente hacia el resentimiento. ¿Ok? Entonces es energía que nos contrae. Ahorita les voy a explicar un poquito más de la escala de la conciencia para que vean cómo funciona.
esa misma energía podría estar construyendo tu sueño y no está disponible para construir tu sueño porque estás aguantando ese resentimiento. Solo si liberamos esa energía es que podemos tener los recursos que son necesarios para mantener el campo energético limpio, para que el sueño que estás cultivando pueda crecer y que mi energía de verdad esté disponible para el sueño, ¿ok? Entonces, eso nos lleva a aquí al final. Y bueno, esto es algo que comenta el Dalai Lama. Antes de entrar en esto, lo del Dalai Lama, esto aplica también mucho en trading. La razón por la que aplica mucho es porque muchas veces aguantamos resentimiento por decisiones que hayamos pasado en el pasado y cosas que hayan pasado antes. Y pues cuando vivimos en esas situaciones del pasado, pues puede que, bueno, no digo que sea el caso aquí en todos, más que todo la gente que tiene más tiempo invirtiendo, cuando la gente, y eso me pasó a mí personalmente, o sea, obviamente ya después de 3 años que estás invirtiendo y pues que no te está yendo bien y nada más te acuerdas de los errores, de las cagadas que has hecho, pues obviamente te sientes mal contigo mismo, te sientes mal con las cosas que has hecho y pues ya sabemos que eso es algo que no va a permitir que tu sueño crezca, que tu visión, en este caso, que es de invertir, de que las cosas salgan bien, no va a poder pasar si tú sigues viviendo con esa energía. Entonces ahorita vamos a aprender cómo empezar a cambiar la percepción en eso, ¿ok? Y bueno, el Dalai Lama nos comenta que hay dos tipos de amigos. Están tus amigos normales y los amigos sagrados. Los amigos sagrados son los que son complicados de desearles el bien. Y por eso mismo son llamados amigos sagrados, porque nos dan la oportunidad de abrir nuestros corazones a expandirse muchísimo más. Y él básicamente da ese ejemplo, el ejemplo que da él es el gobierno de China, que es un amigo sagrado, porque obviamente pues es complicado de querer a alguien que haga todo lo que, en este caso, lo que está pasando ya, bueno, no vamos a entrar en ese tema ahorita. Así que la primera parte de aprender este tipo de perdón es que separes a la persona de su comportamiento. Otra vez, vas a separar a la persona del comportamiento. Entonces, puede ser tú mismo, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Vas a separar la persona del comportamiento. Son dos totalmente diferentes. Entonces, aprendemos a separar la persona que participó en la actividad de lastimarnos y separamos a esa persona de sus acciones. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando pensamos en cada uno de nosotros como seres espirituales, teniendo una experiencia humana, empezamos a reconocer que todos estamos operando a diferentes niveles de conciencia. Y en cada etapa estamos aprendiendo a cómo expresar y cómo experimentar amor. ¿Ok? Y aquí está el mapa de la conciencia de Hawkins también, que fue el libro que les recomendé al principio. Y pues aquí muestra, obviamente, pues todo de cada estado mental, desde vergüenza, culpa, apatía, dolor, miedo, deseo, ira, ego, coraje, neutralidad, willingness es cuando estás dispuesto, disposición y aceptación. Y desde la aceptación, pues ya ven cómo se empieza a expandir la conciencia, que pues aquí ya es como ves, está el empowerment, que es cuando te empiezas a empoderar. Y aquí es cuando eres una víctima, cuando eres un abuso, cuando estás siendo abusado de la conciencia, cuando vives en alguno de estos tipos de estados mentales. Y que por eso precisamente es que hace varias semanas les pasé la hojita donde podemos empezar a transformar la forma en la que nos comunicamos. Entonces, en vez de decir, me pasó esto, o me enfermé, porque básicamente cuando tú estás explicando algo y tú eres la víctima de eso que estás explicando, es cuando básicamente estás en este estado de conciencia. Entonces, ahí obviamente lo voy a volver a pasar ahorita cuando terminemos para que vean cómo se pueden transformar esa forma de hablar y de comunicarse. Entonces, en vez pasas de ser la víctima a ser el héroe de la historia. Y ahí es cuando pues ya subes la vibración y pues básicamente ya estás en ese amor interno, en esa aceptación, en la disposición que ya básicamente te sube de esa frecuencia, por eso, que es la palabra técnica de decirlo. Entonces, estas etapas de aprendizaje, que pueden ser desde cuando alguien está en víctima, en dolor, en miedo, en deseo, son etapas que todos pasamos. Y como pues ya hablamos, son formas diferentes de cómo expresar o pedir amor, ¿verdad? Y todo está centrado en nosotros mismos. Y en ese centro es donde tomamos decisiones causando un gran nivel de daño. ¿Por qué? Porque aquí es a donde vamos a aprender que la verdad es que cada uno de nosotros está expresando o pidiendo amor con cada acción que tomamos. Entonces, ¿cómo es eso? Cuando estamos llamando amor, usualmente no tenemos la habilidad de dar
amor, porque no conocemos cómo hacerlo. Entonces, varias formas de buscar estas habilidades a través del abuso, a través de los chismes, a través de cualquier cosa pues, que pues sabemos que no está bien, por así decirlo. Entonces, cada uno de nosotros es un ser espiritual y estamos rodeados de etapas de nuestra personalidad a lo largo de los años, aprendiendo acerca de cómo hacer cosas y de quién somos nosotros realmente. ¿Ok? Entonces, la práctica de hoy, que es la que vamos a separar la persona de la situación, de lo que hizo, desde sus acciones. Esta práctica es para aprender a ver a través de las acciones de las personas y ver quiénes son realmente esas personas. Entonces, empezamos diciendo, toma la decisión de experimentar la libertad de perdonar. Y si genuinamente queremos vivir en la libertad del perdón, es ahí cuando vamos a estar dispuestos a trabajar con mis mismos pensamientos, porque tú mismo tienes que darte cuenta de lo que estás pensando acerca de cómo estoy aguantando a este individuo prisionero en mi cabeza, porque al tú pensar en alguien, tú le estás mandando energía. Al tú pensar en una persona, al tú pensar en una situación, estás mandando energía. Así de poderosos somos. Por eso es que el poder está en ti. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a empezar a ser conscientes de cómo pensamos acerca de cada uno de nosotros. ¿Ok? Porque a todos nos ha pasado que estás en la ducha y tienes una conversación imaginaria con esa persona y pues los haces que se den cuenta que no tienen la razón y los estás criticando y lo estás haciendo pagar y que se den cuenta que estaban equivocados y que tú tenías la razón y que te acepten y que se pidan de rodillas y digan, ay, Matthew, perdóname, no quise hacer eso. O sea, siempre todos se imaginan, todos alguna vez nos ha pasado y se imaginan ese escenario en tu cabeza como si todo saliera bien cuando en realidad no está bien. No está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es energía que estamos gastando en algo que nunca va a pasar. Es energía que tú estás gastando en algo que no va a pasar y todos lo hemos visto en películas, o sea, o en la vida real, pero no muchas personas se ponen de rodillas a rogar perdón. Eso es algo que nada más pasa en las películas. Eso no pasa. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Esta mujer empezó a ver las cosas diferentes. Y hacemos esta historia porque es un ejemplo profundo de cómo alguien que experimentó una relación horrorosa de abuso cubre todos los aspectos físicos donde se puede ver el poder de la transformación con aprender a perdonar. ¿Ok? Entonces es literalmente como una transformación, una mujer que pasó de no tener amigos en el trabajo, que saltaba de empleo a empleo, que era insegura, que tenía problemas, era crítica, no estaba feliz, estaba atrapada y que le daba hasta miedo vivir en su propio apartamento sola. Como las acciones de su padre, en este caso, la afectaron por ella por más de 20 años, simplemente por aguantar rencor en su corazón. Y yo sé que todos aquí se les viene a alguien a la mente cuando hablamos de esto. Ahora es cuando tomas la decisión de trabajar en empezar a ver las cosas diferentes para liberarnos de esas ataduras del dolor. Y esto es lo que los maestros de todos los tiempos nos han enseñado. No hay historia que tengamos, no hay circunstancia que sea más grande que nosotros. ¿Por qué? Porque quienes somos nosotros es mucho más grande que cualquier cosa que hayas vivido. Tú, con el simple hecho de que tu corazón esté latiendo, tú tienes la asistencia de un poder mucho más fuerte que tú te puedes imaginar. O sea, lo que tú estás buscando lo tienes tú adentro de ti. Y por eso es que tú tienes el poder de hacer el cambio. Así que se empezó a preguntar, pueda empezar a ver la situación diferente. O sea, no sé cómo hacerlo, no sé cómo voy a hacer, pero me gustaría verlo diferente a mi papá. Entonces, me gustaría en mi propia cabeza, cuando estos pensamientos acerca de él vengan, poder sentirme diferente al respecto, porque cada vez que ella pensaba en su padre, obviamente le llegaban, bueno, el resentimiento, el odio, o sea, ¿cómo pudo yo tan chiquita? Entonces, lo que le llegó a su cabeza fue, de la nada le llegó una idea que dijo, quizás lo mejor que puedo hacer es escribir una carta, comunicarme con su papá. Entonces, obviamente, el pensarlo dijo, no hay manera, no puedo hacerlo. Pero no habían hablado por más de 17 años. Pero en este caso, el deseo de ella transformar su vida era más grande que el deseo de seguir como estaba. Y aquí puedo hacer un pequeño paréntesis. Básicamente le llegó el pensamiento de escríbele, 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 escríbele. Y aquí nos damos cuenta cómo empieza a subir en la escala de la conciencia. Miren para que vean este ejemplo aquí muy chévere. Pride es el ego. El ego obviamente es lo que no lo dejaba a ella poder escribirle a su papá, porque ella estaba vibrando en esta frecuencia. Pero cuando ella empezó a tener el coraje, esto es coraje,
cuando ella empezó a tener el coraje de estar en una posición neutral, miren cómo va subiendo. De ego subió a coraje y de coraje llegó a estar en una posición neutral. Y de estar en una posición neutral llegó el deseo, o el willingness es la capacidad de poder aceptar las cosas como son. Y aceptar es amor, aceptación. Entonces vean como simplemente por el hecho de mandarle una carta, ella subió de estar en ego, que es pride, tuvo el coraje de tener una opinión neutral y después de tener la motivación o el poder, el deseo de aceptar las cosas como eran. ¿Verdad? Porque mucha gente pues vive aquí y viven toda su vida aquí y es lo peor que pueden hacer porque eso es lo que mata a la gente, para que sepan. Eso es lo que mata, vivir en esas frecuencias. Porque las únicas personas que ustedes van a ver que tienen cáncer, que se enferman, las únicas personas que tienen problemas de salud son personas que viven en este cuadrito de aquí abajo. Y cuando se pongan a ver eso, se van a dar cuenta de qué es esto de verdad. Y van a decir, ok, porque yo nunca he visto una persona en mi vida enferma que vive aquí. Nunca, nunca se lo aseguro. Nunca he visto una persona enferma que viva en esta frecuencia. Siempre las personas que se enferman y que les pasa lo peor están aquí, en la tercera dimensión. Entonces, bueno, vamos a terminar con la historia de esta señorita. Entonces, buscó su dirección, le envió la carta que estaba hecha para, en este caso, para llegar el día de los padres. Le envió una carta al día del padre. Y pues en este caso no se sentía bien acerca de él, pero le escribió la carta y le dijo lo siguiente. Le dijo, por lo que sea que hayamos experimentado en el pasado, me gustaría tener un nuevo comienzo. Me gustaría que me llamaras o me respondas esta carta. Inclusive hasta podríamos vernos. Y envió la carta. Pasaron los días, las semanas, los meses. Su padre nunca le contestó. Ella se enteró por medio de otras personas que él recibió la carta, pero nunca le respondió. Entonces, obviamente, Carmen al ver eso, pues, empezó a sentirse traicionada otra vez. ¿Cómo pudo? Mi padre que abusó de mí cuando era niña y yo vengo y lo busco y me rechaza otra vez. Obviamente, o sea, la forma en la que ella se sintió era horrible. Horrible. Entonces, eso fue lo mejor que le pudo haber pasado a ella. ¿Por qué? Porque empezó a entender que había formas de verlo, aparte de su comportamiento que él había tenido cuando era joven. En algún lugar dentro de él, detrás de ese abuso, detrás de todo ese sufrimiento, tenía que ver a alguien que estaba aterrorizado en acercarse, alguien que no tenía manera de cómo comunicarse con su hija. Y ahí fue cuando se dio cuenta que empezó a desarrollar ese sentimiento de compasión por su padre, donde por más de 20 años no había nada más que ira, rencor, sufrimiento, dolor. Empezó a sentir compasión, porque ya pudo ver a través de la persona, pudo ver a través de las acciones, pudo observar y pudo darse cuenta que todavía había alguien ahí adentro que no tenía forma de perdonarse a sí mismo lo que había pasado. Y simplemente con el hecho de ella pedir ayuda a un poder superior, empezó a desarrollar la voluntad de ver las cosas diferentes, de ser diferente. Empezó a pensar, no puedo ni imaginarme el nivel de dolor que él debe estar sintiendo para no ser capaz de responderme una carta. No cambió absolutamente nada en la vida de Carmen, nada. Lo único que cambió fue para bien para ella, fue la diferencia que ella hizo. Entonces, al final de la película, obviamente cuentan, pasaron 15 años y ella crece, se casa, empezó a expandir como que su conciencia, no solamente era paz, sino alegría, empezó a vivir en abundancia y su habilidad de vivir, su habilidad de dar, pues se muestra y conoció a su pareja perfecta, se enamoró, se casaron, tuvieron 2 hijos, empezó a trabajar en jardinería. Y bueno, muchísimos aspectos, obviamente, final feliz, típico de las películas. Y era una mujer que en algún momento sentía miedo de vivir en su propio apartamento. Pero pues esta historia de verdad me encanta porque pues nos muestra el poder del perdón. Y que es algo muy importante de hacer y más, más como les digo, más no, bueno, iba a decir más en este negocio, pero no es en este negocio, es en toda la vida. O sea, es algo que les va a servir en toda la vida. Pero obviamente es importante saberlo e identificar esto porque sin esto pues es algo que créanme que no van a llegar muy lejos. Y se los digo desde el fondo de mi corazón con toda la aceptación del mundo. Entonces, recuerden, el perdón no es acerca de otras personas. El perdón no es una invitación hacia otras personas que vengan a abusar de ti otra vez. No, ni siquiera es estar de acuerdo con el hecho de que haya pasado lo que haya pasado. Perdonar es cambiar tu percepción,
que remueve un bloqueo dentro de nosotros para poder vivir en la libertad de experimentar, atraer y vivir en los sueños y deseos de nuestro corazón. Perdonar. Perder para donar. ¿Ok? El perdón también incluye perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido, aprender de ellos y no dejar que tomen control de nuestras vidas y ser dueño de nuestras experiencias. Porque si vivimos en rencor con nosotros mismos, esa va a ser la energía que vamos a estar aguantando. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto culmina la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo ahorita. Les voy a pasar esta imagen que sé que les va a gustar, pero en español. ¿Preguntas? No hay preguntas. Al ejercicio. ¿Tienes ejercicio? El ejercicio. Vamos a mandárselos por WhatsApp. Entonces, no quiero que se vayan todavía. Quiero que completen el ejercicio. Y una vez completado, vamos a compartir aquí un poquito, ¿ok? Entonces, se los voy a pasar por Telegram. Yo también lo voy a hacer, que no lo he hecho. Y en lo que terminemos, vamos a compartir un poquito acerca de lo que aprendieron y de lo que básicamente les quedó del ejercicio. ¿Ok? ¿Les llegó todo el ejercicio? ¿Hello? Vamos a ver, sí, ok, perfecto. Bueno, voy a poner un temporizador de 10 minutos y nos vemos ahorita para hacer el ejercicio, ¿ok? 10 minuticos.